Hoy es 14 de junio, hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre. Y acerca de esta práctica vamos a hablar con Martín Morejón del Cudayo, con él nos vamos a contactar ya. Martín, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, primero saber por qué es el Día Mundial hoy del Donante de Sangre. Hoy se conmemora el Día Mundial de Donantes de Sangre porque se celebra el descubrimiento del grupo sanguíneo. Vos sabés que el grupo sanguíneo es lo que permite garantizar la compatibilidad entre la sangre del donante y el receptor, digamos, para evitar una serie de efectos adversos que no son poco graves, digamos, Ujú. en quien recibe esa sangre, ¿sí? Vos sabés que la sangre tiene un sistema de anticuerpos y antígenos que hacen que si una persona recibe un grupo sanguíneo que no es compatible, podría tener una reacción transfusional un poco grave. Entonces, hoy se conmemora el descubrimiento de este grupo sanguíneo, el grupo del ABO, que sería lo que conocemos habitualmente como el grupo AB o 0, o Ujú. AB. ¿Mm? Exacto, exacto. Bueno, y a partir de lo que es este día tan especial, que digo, sirve para concientizar a través de esta práctica, ¿qué actividades se van a desarrollar hoy? Hoy vamos a desarrollar una colecta en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL a partir de las 9 de la mañana y bueno, se va a desarrollar hasta las 13 horas y la idea, bueno, vos sabés que nosotros una vez por semana o hasta incluso 2 veces a la semana siempre generamos alguna colecta de sangre que nosotros llamamos colecta externa. La Ujú. idea es que la persona que quiera donar sangre no tenga que acercarse a una unidad sanitaria, algún hospital o etcétera, sino que pueda hacerlo en un ambiente mucho más relajado, como sería, en este caso, bueno, nosotros lo hemos hecho en vía pública, en el Molino, en una serie de lugares que, bueno, obviamente es un ambiente mucho más agradable a la hora de ir a donar sangre que en un hospital. Sí, recuerdo lo que había sido esa recolección de sangre en el Molino no hace mucho tiempo, incluso que mucha gente se dio cita allí. ¿Qué requisitos debe tener un donante de Exactamente. sangre? Mira, entre los requisitos legales tienen que tener entre 18 y 65 años y presentarse con un DNI. Ujú. Obviamente que la persona se le solicite que goce de buen estado de salud, pero como eso es una cuestión muy relativa, nosotros siempre les proponemos que se registren, que pidan un turno para donar sangre. Vos sabés que la donación de sangre se hace con turnos previos a través de una agenda online y bueno, la persona tiene que presentarse y un equipo de profesionales, de técnicos y médicos especialistas van a decidir junto con este posible donante si está en condiciones de donar o si por ahí, por una determinada situación, un tatuaje, por Ujú. ejemplo, puede llegar a ser necesario diferir la donación una determinada cantidad de tiempo que lo van a hablar con el médico en una consulta privada. Claro. Cuando hablamos de un día como el de hoy, donde se manifiesta lo que es el Día Mundial del Donante de Sangre y hablamos de una jornada de concientización, ¿la concientización por dónde debería pasar? ¿Por esto de que podemos ser donantes voluntarios y no tener que esperar a un llamado porque tenemos un conocido, un familiar o porque escuchamos a alguien que necesita? Es que la idea de este modelo de donación de sangre es que no tengamos que estar recurriendo a llamar a familiares y amigos cada vez que se necesita sangre. Si donáramos sangre entre 3, 4 veces por año, ya sería suficiente como para que tengamos un stock de sangre segura y disponible cuando cualquier paciente lo necesite y realmente en una situación de emergencia podríamos dedicarnos a cuidar a nuestro ser querido y no tener que estar saliendo a buscar sangre, ¿no? Ujú. Es algo que por ahí no es tan complejo de hacer, es algo muy sencillo y es simplemente 4 veces al año dedicarle una hora, 2 horas de tiempo como mucho para acercarse a una colecta y hacer una donación. ¿Mm? Bien, preguntas básicas. Una persona sana, ¿cuántas veces al año puede donar sangre? ¿Estaría en condiciones de hacerlo? Se recomienda que las mujeres donen 3 veces al año y los varones 4. Bien. De todas formas, esto siempre se consensúa según el criterio médico.
y cada vez que un donante se acerca a una colecta, se le realiza un control de peso y hemoglobina, que son los factores determinantes para ver si esta persona puede donar o no. La idea, no te olvides, queremos ayudar a una persona y no tener dos enfermos, ¿sí? Exacto, exacto. Y aquello de ir en... Entonces, siempre Sí. el cuidado del donante es muy importante, ¿sí? Porque la idea es que la donación no ponga en riesgo su salud, por eso hay un médico a cargo de todo el proceso de donación, y que esta persona regularmente puede acercarse a donar a los 3 meses nuevamente. Y aquella recomendación que nos hacían hace años de ir en ayunas, ¿todavía rige eso o hoy cambió? No, 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 no. Les pedimos por favor a quienes se acerquen a donar que no vayan en ayuna. Ujú. Es más, si la persona va en ayuna, les ofrecemos un refrigerio antes para que puedan tolerar mejor el proceso de donación. No, esto no es un análisis donde tenemos que tener una determinada cantidad de horas de ayuna para poder realizarlo, ¿sí? Esto es un proceso de donación de sangre. Entonces, les pedimos que no vayan en ayuna. Sí, la única recomendación que le hacemos es que hagan un desayuno liviano, ¿sí? Un desayuno que no tenga mucho contenido de grasa. Ujú. Bien, ¿Sí? estamos hablando de lo que es el Día Mundial del Donante de Sangre, estamos hablando con Martín Morejón del Cudayo. No puedo dejar de preguntarte acerca de la donación de órganos, porque es algo que habitualmente hablamos y quería saber al menos una mirada acerca de cómo estamos en la provincia actualmente. No, la provincia sigue con el mismo posicionamiento a nivel nacional que viene teniendo hace años, ¿sí? Ujú. Siempre estamos entre segunda o tercera provincia en generación de donantes, junto con Capital Federal, Buenos Aires y Córdoba, ¿sí? Pero bueno, de todas formas no nos olvidemos que venimos de un sistema sanitario muy, muy azotado por esta pandemia, y que, bueno, progresivamente se va recuperando, no solo Santa Fe, sino el resto de las provincias, y esperemos poder llegar a lograr las tasas de donaciones que tuvimos en años anteriores prepandemia. Ujú. ¿Mm? Y en este sentido te pregunto, Vos, porque sí, no, sí. te iba a preguntar, porque la pandemia nos cambió tanto, digo, ¿cambió algún tipo de hábito, alguna costumbre con respecto a esto la pandemia o no? ¿O los valores son más o No, menos nada, iguales? no, no, no. Ujú. Lo único que cambió respecto a la donación es que obviamente que como había medidas de restricción a la circulación y bajó mucho la accidentología vial, sumado al descarte de gran cantidad de posibles donantes por el hecho de haberse confirmado, sospechar una infección por COVID para no transmitirla a quien reciba los órganos, bueno, hizo que el número absoluto, el número real de donantes baje muchísimo, pero Ujú. progresivamente eso se va a ir recuperando. De todas formas, hay que reconocer algo, siempre la actitud de la gente, esta actitud solidaria, sigue estando, lo que pasa es que necesitamos que se replique, ¿sí? Vos sabés que este año largamos un lema de difusión que es dejar tu marca, porque simplemente con un acto de solidaridad muy sencillo podemos realmente dejar una marca en las personas que están esperando un órgano o un tejido para poder seguir viviendo, bueno, o como en el día de hoy, sangre. Vos sabés que la sangre es muy necesaria para el tratamiento de muchas enfermedades, ¿sí? Sin Y dudas. como tanto los órganos, los tejidos y la sangre son productos biológicos, no se pueden fabricar. Entonces, la única forma que tenemos de poder obtenerlos es a través de una donación. Vos ten en cuenta que la sangre, una vez que donaste una unidad de sangre, en 15 días tu cuerpo ya aproximadamente, si sos una persona sana, recuperó los glóbulos rojos y la hemoglobina. Y en el caso de la donación de órganos se concreta una vez que fallezcamos. Entonces, realmente es un gesto de solidaridad y responsabilidad social el de ser donante, porque todos, absolutamente todos, tenemos posibilidad de poder requerir una transfusión o un trasplante. Una más te hago con respecto al tema de donación de órganos, porque indudablemente hay pacientes, hay gente que está en lista de espera. No sé, uno puede Uh-huh. hablar de trasplantes renales, de corazón, de pulmón, de córneas. ¿Cuál es la lista más larga? La renal, por lejos. Ajá, ¿Sí? La renal conforma aproximadamente el 60% del grueso de las listas, seguida después por córneas e hígado. bien. Una más, Martín. Sí, La ventaja, perdón, que sí, tiene sí. el trasplante renal
es que tiene un tratamiento sustitutivo que es la diálisis, entonces el paciente puede esperar más tiempo sin trasplantarse. De todas formas, también el riñón es el órgano que es más fácil de procurar, es un órgano que es de los más nobles en el proceso de obtención, de procuración de los órganos, entonces el que más se consigue para trasplante. Bien, una más decir, volviendo al comienzo de la entrevista que tiene que ver con el Día Mundial de la Donación de Sangre, la actividad aquí en Santa Fe, ¿dónde se va a realizar? En la Facultad de Ciencias Médicas en la UNL, ¿sí? De 9 a 13 horas. La inscripción, siempre los turnos se hacen con registros previos. Bueno, de todas formas, si por ahí alguna persona quedó sin inscribir, si quiere acercarse a donar, va a quedar supeditado a que por ahí falte algún donante y podamos ubicarlo en ese turnero, ¿sí? La idea de esto es, empezó en la pandemia para evitar la acumulación de gente, porque por ahí la colecta empezaba a las 9 de la mañana y caían 20 donantes a las 10. Entonces, realmente uno no puede atender el donante de la manera que uno quisiera, con la calidad de atención que el donante se merece. Entonces, bueno, a partir de todos estos cambios que hicimos, la donación se hace de manera programada, con turnos, entonces la persona sabe que llega al turno que tiene pactado y aproximadamente en una hora y media ya está liberado para continuar sus actividades habituales. Martín, muy amable por este contacto con vos en Santa Fe, que tengas buen día. Gracias a vos, nos vemos. Martín Morejón de Cudayo hablando con nosotros en el Día Mundial del Donante de Sangre.